Bienvenidos a nuestro recorrido por el emocionante mundo de Ace Attorney, donde hoy hablaremos de la figura del fiscal. En principio, la figura del fiscal se nos presenta como la figura que busca diestro y siniestro en la manera que nuestro cliente acabe en la cárcel por el crimen que ha cometido. Bueno, o supuestamente que ha cometido. En Ace Attorney hemos conocido toda clase de fiscales, desde fiscales serios y profesionales hasta fiscales rockeros o religiosos. Aunque los mismos no se hayan puesto las cosas difíciles a lo largo de todos los juegos de Ace Attorney, vamos a dedicar este top a los mejores 5 fiscales de la saga Ace Attorney. Simon Blackquill o Pluma Negra. Si bien hemos tenido fiscales a lo largo de toda la franquicia que han sido acusados de un delito mientras ejercían como fiscal, como son Manfred von Karma o Godot, Simon Blackquill, o alias Pluma Negra como lo hemos llamado en nuestro canal, es el primer fiscal que conocemos que ejerce como fiscal a pesar de ser un preso. Pluma Negra sale únicamente de prisión para ir a los juicios y procesar a los criminales gracias a la investigación que ha hecho Bobby Fulbright. Es junto con Manfred von Karma el fiscal que consigue lo que se propone al manipular tanto al juez como a los testigos, aunque a diferencia de von Karma, que lo hace con el miedo, la agresividad y la ira, Pluma Negra lo realiza con el poder de la psicología. Esto permite conseguir que la gente se ponga de su parte. Esta habilidad la aprendió de Metis Sykes, quien trabajaba para el Cosmos Space Center junto a su hermana mayor Aura. En esta relación de trabajo también conoció a la hija de la doctora Metis, Athena. Aunque a priori puede parecer que el fiscal más frío de todos los que vamos a ver, es en realidad uno de los más expresivos. Si bien no es el que más, en realidad se demuestra a lo largo del juego, y en el caso 4 de Spirit of Justice, que hay ciertas cosas que le preocupan. Se preocupa por el bienestar de Athena, autoincriminándose de un crimen que pensaba que había cometido Athena, o más bien el matricidio que ella había provocado. En ningún momento decidió defenderse de dichas acusaciones, siendo hasta casi el final del caso del mañana y deseándose llevar el secreto a la tumba, que decide contar la verdad, que él pensaba que era, que Athena había cometido matricidio. Pero a partir de su información, la de los robots y la de Athena, se descubre que tanto él como Athena no pudieron ser el asesino, siendo la figura del fantasma que ha estado buscando durante mucho tiempo el principal responsable. También le solicita ayuda a Athena, bueno, no exactamente, buscaba a Graid o en menor medida a Apolo, para que le defendieran al heredero de la casa de Udon, a la que iba a comer. Generalmente yo considero que la gente que parece más fría precisamente es la gente que tiene más sentimientos. De hecho, hay que ver el caso de Bobby Fulbright, que era todo lo contrario, muy sentimental, pero en realidad por dentro no tenía ningún tipo de emoción. Este fiscal tiene varios elementos que lo hacen único. La mayoría de los fiscales con los que nos hemos enfrentado tenían algún gesto u objeto que los hacía bastante llamativos. En el caso de Simon, lleva un halcón en su hombro llamada Taka, que suele usar para intimidar. De todos modos, su apellido ya lo dice todo, Pluma Negra. Este halcón le gusta, cuando vuelve a traer las pruebas, ponerse sobre la calva del juez, siendo el principal motivo para intimidar más al resto de los miembros de la corte. Además, el fiscal Pluma Negra utiliza las plumas que utiliza a modo de pitillo, para cortar de golpe la conversación entre el abogado y el testigo, y tiene una interjección única que no es utilizada por ningún otro personaje, Silence. Por todo esto, el bueno de Simon se merece esta quinta posición. Godot. Y llega el momento de la pausa para el café, e intentaremos acabar este top antes de la 17ª taza de café, tal y como Godot menciona que no debe excederse de dicha cantidad durante una sesión de juicio. Godot, o Diego Armando, es el único fiscal que ha ejercido legalmente en ambos lados de la profesión legal. No, Miles no cuenta, ya que se lo pidió Graid que lo sustituyera en un juicio, y Miles lo montó para que Francisca fuera la fiscal del caso y el juez no le reconociera. Me gustan varias cosas de Godot. En primer lugar, de la historia sentimental que aparentemente tenía con Mia Fey, aspecto de la historia que se resalta más en el anime que en el juego. La verdad es que la serie de anime os la recomiendo, en algunos aspectos es ligeramente diferente a los juegos, pero alarga el contenido de algunos casos y rellena algunos huecos argumentales con temas interesantes. Entre estos, es el feeling que se vio entre Diego Armando y Mia cuando Diego Armando fue el tutor de Mia, y luego el apoyo que le ofreció para conseguir incriminar a Dahlia Dawson del crimen que había cometido y que no pudo demostrarlo al morir Terry Fowles.
Quizás Godot debería tener una posición más alta en este ranking, pero hay un problema principal que tengo con él, y es que toda su historia se desvela realmente muy pronto. En el caso 4, cuando se presenta la figura de Diego Armando, un abogado, se nota a primera vista que tanto su apariencia como sus gestos y su pasión por el café es el propio Godot, que ya nos venía acompañando en los casos 2 y 3 de Trials and Tribulations. Es una pena que se desvelara tan pronto esta información. Cuando hable del top de los casos, hay algo interesante que mencionaré durante el caso del puente, y es que el origen del caso se podría haber integrado durante el puente hacia el caso entre el primero y el segundo juicio. Hubiera dado un giro más impactante a la historia. Obviamente este es un punto difícil, ya que dado que el personaje de Iris se presenta al principio del caso del puente, tiene más impacto que se presente el origen del caso antes del puente hacia el caso. Pero en general, el personaje de Godot me ha gustado. Uno de los fiscales que le ha puesto un mote con el propio apellido de Gray, llamándole Light, que de hecho tiene un doble insulto, porque además de ser casi su apellido, le está diciendo que es un fracaso como abogado, o es alguien bastante ligero. En realidad, y como averiguaremos más adelante, no le estaba recriminando el que sea un mal abogado, sino que dejara que mataran a la persona que amaba, Mia Fey. Es posible que si Mia no hubiera muerto, Gray y Godot se hubieran llevado muy bien. De hecho, si se hubieran conocido durante el caso recordado, y en vez de Marvin Grossberg, él hubiera ayudado a Mia, teniendo en cuenta que el caso estaba relacionado con Dahlia. Por desgracia, Mia fue asesinada y Godot se sintió disgustado de no haber podido defender al amor de su vida, y le echa la culpa a Gray, al que consideraba un abogado de tercera hasta que vio que todos los ideales de Mia seguían vivos en Gray. Por cierto, en este aspecto es bastante curioso, ya que aunque Pils y Maya canalizaron a Mia en ocasiones, Godot y Mia fueron incapaces de decirse algo el uno al otro, cosa que mete cierta incoherencia al personaje de Godot. Por todo esto, damos a Godot la cuarta posición en este ranking. Sebastián de Beste. Sí. Algunos os estaréis echando las manos a la cabeza o estaréis a punto o habréis pulsado ya el botón del dislike por colocar a Sebastián de Beste como en el top 3 de los mejores fiscales. Pero el motivo por el que está en este top y en la posición 3 es por una cosa muy sencilla: por su desarrollo a lo largo de todo el juego de Mice Investigations 2 Prosecutor's Path. El juego trata sobre lo que debe ser un fiscal, y la mayoría pensaréis que en la historia de Edward, y sobre todo que deja de ser fiscal en el cuarto caso de dicho juego, y que esta es la temática principal del juego. Pero ahí es donde os equivocáis. Creo que el subtítulo del camino del fiscal viene por Sebastián de Beste, y no por el propio Mice. La razón es que la nueva filosofía de Mice surge después del caso del adiós, y no de este juego. Después del caso de adiós, Mice se replantea seriamente su carrera de fiscal, donde después del caso de alzarse las cenizas, decide retirarse en un año sabático, y cuando vuelve ha sido tras replantearse su carrera como fiscal, donde ahora quiere averiguar la verdad del caso, tal y como hace Gray al defender un cliente. Pero después, el punto de vista del fiscal quiere resolver el crimen, pero atrapando al verdadero culpable, y saber toda la verdad de lo que ocurrió ya no le importa su registro perfecto. Para cuando ocurre Mice Investigations 1, Mice ya había adoptado esta filosofía, por lo que no tiene ningún sentido el replantearse nuevamente el ser fiscal. En Mice Investigations 2 conocemos a Sebastián de Beste, un fiscal novato que se cree un engreído y que se le encomendó la tarea de llevar los casos de Mice por el mero hecho de que no querían que Mice se metiera en los asuntos del PIC. Sebastián está obsesionado con ser mejor que los demás en todo. Para recalcar, esto está siempre mencionado en la palabra the best, el mejor, indicando que podía hacer que quisiera hacer cualquier cosa de lo que se hablaba antes que los demás, una vez que a veces otros se aprovechan de esto. Esta tendencia temeraria también le llevaría a acusar a personas sin ningún fundamento real. Si bien a menudo es muy arrogante, Sebastián rompe a llorar con facilidad cuando se demostraba que estaba equivocado, 99,9% de las veces. También tiene pocos reparos en atribuirse el mérito del arduo trabajo de otros, afirmando haberse encontrado varias pruebas cuando los agentes de policía las encontraron por su cuenta. Si solo fuera hasta aquí, me parecería que el fiscal sería igual de malo que los fiscales Payne, que no están ni en el top ni en las menciones honoríficas, o incluso peor que estos por su nivel de engreísmo y estupidez. Pero en los casos 4 y 5 de este juego, donde se empieza a ver la transformación de este fiscal, de fiscal mediocre a un gran fiscal, hecho y derecho, cuando se da cuenta de que su padre es el causante de la mayoría de embrollos y que todo lo que creía en su vida no había sido nada más que un engaño de su padre, desde su posición como fiscal como a las calificaciones que había obtenido en el colegio, esto entristece seriamente a Sebastián, que se plantea el abandonar todo.
Pero en el capítulo 5, Miles dice que si verdaderamente quiere ser un fiscal en el post de la verdad, hará lo correcto, y es por ello que en unos momentos épicos se ve a Sebastian en un vertedero en busca de las pruebas que había intentado destruir su padre, para demostrar todo el complot de su padre y, de paso, definitivamente condenar a la jefe de prisiones que encarcelamos en el caso de la prisión, dentro de la prisión. Por eso considero que Sebastian de Beste es el fiscal que más evolución ha tenido a lo largo de todos los juegos, mucho mayor que si comparamos con el resto de fiscales de esta saga, los cuales la gran mayoría han tenido un desarrollo entre escaso y nulo. Los dos siguientes de la lista sí que han tenido un crecimiento en la franquicia, aunque no tan importante como el de Sebastian. Franziska von Karma. Ya ha llegado el momento de alabar al Führer, tal y como diría nuestra siguiente fiscal. La única fiscal mujer de toda la saga se lleva la posición número 2 de este ranking. Es el segundo fiscal, detrás de Miles Edgeworth, que más ha aparecido en la saga Ace Attorney, apareciendo en 4 de los 8 juegos de la saga, y también la fiscal más joven en ejercer de toda la saga, empezando a ejercer cuando tenía únicamente 13 años. De hecho, cuando apareció en Memoria de un caso, ella estaba a punto de ejercer como fiscal. De hecho, Manfred pensó que investigar el caso sería un buen inicio para ella. Por aquel entonces había ya pasado el examen, cosa que tiene mérito puesto que la mayoría de personajes que hemos conocido no lo hicieron hasta pasados los 20, por lo que podemos considerar que Franziska es una niña superdotada. Es una pena que no sepamos de ella desde poco antes de que Gary perdiera su insignia, lo que quiere decir que no sabemos nada de ella desde hace más de 9 años, ya que como personaje da más juego que Miles Edgeworth, siendo Miles un personaje que representa al fiscal promedio. Dado que no se ha dicho nada a lo largo de los siguientes casos o juegos, podemos asumir que Franziska sigue viva en los eventos de Spirit of Justice. Hermana adoptiva de Miles, considera a todo el mundo como estúpidos, siendo todos inferiores a ella, lo que implica que ella es bastante egocéntrica. Aunque Miles también le insulta de vez en cuando, considera al mismo como el único rival a batir, donde en una emotiva escena final en Adiós caso mío, vemos que Franziska llora porque sabe que un día será tan fuerte como para ser el gran rival de Miles, superándolo, aunque desconocemos si Franziska entendió el significado detrás de las palabras de Edgeworth, que fuera un fiscal pero no a lo Von Karma, sino en un fiscal en pos de la verdad. En los casos de Miles Edgeworth Investigations no se vio que lo hubiese entendido, por lo que pensamos que sigue siendo un fiscal chapado a la antigua. De Franziska podríamos comentar muchas cosas, y algunos no sabemos si lo mejor de ella es su carácter, su actitud duro o su látigo. Látigo. Algunos de vosotros me entenderéis. Franziska, provista de su látigo, a lo Indiana Jones, atiza a aquella gente que dice estupideces o le desagrada, siendo sus víctimas principales Greg y el Inspector Gulshow, al cual le llama Inspector Cutre. Aunque hay otros personajes como Lotta Hart, Moe y demás que se han llevado su ración de latigazos. De hecho, es de las pocas mujeres que ha sabido manejar al doctor de la clínica Hottie, aunque el doctor acabó gustándole más que antes que la atizara con el látigo. Y bueno, incluso siendo una mujer ruda y posiblemente no siendo una waifu, no le importó al bueno de Larry, el cual intentó tirarle los dedos a Franziska, incluso creando un libro de ilustraciones de la misma, pero también se llevó su ración de latigazos. Por desgracia, no todo pueden ser cosas buenas para Franziska. En la versión americana o europea se nos vende a Franziska como una prometedora fiscal alemana, que dejó su carrera en dicho país para viajar a Estados Unidos en pos de la venganza. Venganza que a principio asumimos que fuera humillación de la derrota de su padre, Manfred von Karma, pero más tarde descubrimos que fue por la desaparición repentina de Miles. En realidad esto es completamente incoherente, ya que Franziska no parece muy alemana en su apariencia. Si bien tiene un pelo de color azul, claro, esto no representa claramente a Alemania, el cual debería ser un pelo rubio o más bien ya canoso. Además, el estereotipo de Franziska es diferente a la que se supone que son las bellezas del norte. Obviamente, Franziska es norteamericana, tal y como ocurre en la versión japonesa del juego, donde se presenta a Franziska como norteamericana, papel que sí pega más con su personalidad y apariencia. Y tampoco podemos hablar de su evolución como personaje, que si bien ha sido bastante escaso, y siendo menor que Sebastian de Beste, y que el fiscal que está en la primera posición. Posiblemente, si se hubiese desarrollado el personaje de Franziska durante la segunda trilogía, ella estaría en el top 1, pero se queda en la posición número 2.
Miles Edgeworth. Y no es de extrañar que el fiscal que más ha salido en toda la saga y protagonista de 2 de los juegos de la saga Ace Attorney sea el primero en esta lista. La cosa es que no podemos contar del bueno de Miles. Prácticamente nos han contado toda su historia. Es posiblemente el personaje más humano de toda la franquicia de Ace Attorney, mientras que el resto de personajes tienen habilidades especiales, objetos maravillosos o actitudes realmente estrafalarias. Miles Edgeworth es simplemente una persona normal y corriente. Sí, posiblemente sea más inteligente y lógico que la mayoría de nosotros, pero a lo largo de los años, Miles nos ha demostrado que no todo en su ser es pura lógica, sino que cuando las circunstancias lo requieren, Miles es capaz de ayudar. Por ejemplo, recordemos que ayudó a montar el dispositivo de búsqueda cuando secuestraron a Maya Fey. Ayudó a Wright a defender a la sacerdotisa Iris cuando la misma fue acusada de asesinar a Ellis Dusnin, encargándose de la primera investigación y el primer juicio. Ayudó al Interpol a capturar una red de contrabando de un país por entonces problemático. Ayudó a Kay Faraday a capturar la asesina de su padre y posteriormente a recuperar la memoria y exculparla, cuando ella estaba investigando los chanchullos del jefe de los fiscales. Ayudó a Wright a recuperar su insignia de abogado una vez que se demostró que era inocente de los cargos de fabricación de pruebas falsas y ayudó a Wright. Ayudó a Apolo, Athena y a Wright a volar rápidamente a Khurain y a meterse dentro del Palacio Real durante el caso de la Revolución. Ningún otro fiscal en la saga ha hecho tanto por el bien. Además, hablando del término de ser humano, como la mayoría de los humanos tiene miedos conocidos, como que ningún otro personaje de la saga los ha tenido. Sí, es cierto que Athena tenía miedo de lo que había encerrado en su corazón, pero ella consiguió superar sus miedos, no como Miles, que sigue teniendo miedo a los ascensores y a los terremotos, siendo incapaz de sostenerse en pie cuando debe viajar en un ascensor o si hay un terremoto. Tampoco podemos olvidar que Miles ha sufrido mucho crecimiento en comparación a casi todos los fiscales de este top, excepto por Deveste, que considero que sufrió un cambio mucho más radical en tan solo un juego. Pero si ignoramos a Deveste, el gran crecimiento que ha tenido Miles ha sido extraordinario, mucho más que Wright, Maya, Apolo, etc. Personajes que sigo considerando que se comportan al igual que cuando los conocimos. Antes de enfrentarse a Phoenix Wright en la corte, Edgeworth había conseguido un historial perfecto de victorias. Era implacable con sus tácticas en los juicios, haciendo lo imposible para mantener su récord de victorias. A pesar de todo, nunca ha utilizado pruebas falsas, o eso es lo que pensaban la mayoría de gente, que utilizaba pruebas falsas, pero no lo hizo. Su razonamiento era que él no podía saber con certeza si cualquier acusado era culpable o no. Despreciaba a los criminales, por lo que declarar a todo acusado de culpable era su forma de garantizar que los criminales que encontró recibirían el castigo que se merecían. En última instancia, sin embargo, fue llevado por su deseo egoísta de ganar. Los encuentros de Edgeworth con Phoenix Wright le cambiaron radicalmente, pero todo cambió a raíz del caso del adiós y de averiguar qué ocurrió realmente en el incidente del L6, donde su padre Gregory Edgeworth murió. En dicho caso, su mentor Manfred von Karma no solo no le defendió, sino que intentó procesarle. Consideraba el juicio ya perdido por cómo se había comportado él, porque era su implacable mentor el que llevaba el juicio, y por aquel entonces Edgeworth consideraba a Wright un piltrafilla. Una vez resuelto el tema del asesinato, vio cómo Wright resolvió, o mejor dicho, consiguió llegar a la verdad del incidente del E6, donde su mentor era el asesino de su padre. Todo esto hizo que Miles se largara del país para recapacitar sobre qué es ser un fiscal. Desde entonces decidió cambiar y una vez y en vez de la vía fácil de procesar acusados, buscaría la verdad en cada uno de los delitos que él investigara. Empezó en Adiós caso mío, donde tenía la certeza de que Mattengard era el asesino, aunque sabía que había algo raro hasta que descubrió que Shelly the Killer estaba metido en el secuestro de Maya, lo que le llegó a deducir que Mattengard había contratado los servicios de Shelly the Killer para matar a Juan Rivera. De hecho, la búsqueda de la verdad por encima de todo ha llevado a Edgeworth a unirse a los interrogatorios en contra de sus propios testigos en más de una ocasión, haciendo equipo con el abogado defensor. Esta nueva manera de pensar chocó con la del sistema judicial que había por entonces en su país, donde unos pocos estaban controlando todos los delitos que se estaban cometiendo y dejando libres a sus clientes si el mismo era necesario. Por ejemplo, el padre de Sebastián Deveste quería exculpar a la jefa de prisiones,
no interesaba que Miles averiguara los turbios negocios que ocurrían dentro de los edificios donde se dirige el sistema judicial del país, cosa que los mandamás les interesaba deshacerse de Edward, aunque fuera apartando a Edward de las investigaciones. Hablando de su lado más sex appeal, podemos mencionar que Edward es posiblemente el que más éxito ha tenido con las mujeres. Edward tiene un buen número de admiradoras. La principal de ellas es Wendy Goldberg, alias La Urraca, quien lo llama Eddie Pooh, entre otros nombres de cariño no deseados. Bikini también encontró a Edward bastante guapo. También tenemos a Rhoda Teneiro y a Lauren Pops, que también parecen ser atraídas por él. Los sentimientos de las que el propio Edward fueron en gran parte, no del todo, pero sin darse cuenta. También podemos mencionar a Emma Sky, que sintió un flechazo con él en sus años de adolescencia, que no han desaparecido por completo, incluso en la edad adulta. Y es por todo esto que nuestro queridísimo Miles Edgeworth se lleva la primera posición en este ranking de top fiscales. No os olvidéis que a modo de provisional, de semana en semana, haremos un top de personajes, juegos y casos de la saga Ace Attorney. Pero en las próximas semanas también incluiremos la otra saga que hemos estado jugando en el canal, el Profesor Layton, donde vamos a tener dos tops, el de juegos y el de puzzles. Así que si queréis estar enterados, aplastar el botón de suscripción y activar la campana de notificaciones. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!